Pensar que se imagina, hablar lo que se cree, creer lo que se sabe, en dónde está la verdad. Imagina mundos nuevos, lo infinito, lo imposible. Imagina que piensas y piensa que imaginas, y si piensas en que piensas, pensarás más, mucho más. Hablar es derecho, expresión, capacidad. El habla es un signo, voz, guerra y paz. Habla lo que piensas, pero piensa para hablar. Imaginar que se piensa, pensar que se imagina, hablar lo que se cree, creer lo que se habla, en dónde está la verdad. Escribe con gusto, sentido y verdad. Quien escribe piensa distinto, porque abstrae, descubre y más. Y recuerda, siempre recuerda que en tiempos por venir se unirán imaginario, pensamiento y escrito en inteligencia más que natural. Imaginar que se piensa, pensar que se imagina, hablar lo que se cree, creer lo que se habla, en dónde está la verdad. El arte de escribir, así denominado este oficio por escritores y estudiosos, está viviendo importantes transformaciones. Esta actividad creativa está siendo emulada por la inteligencia artificial, por ejemplo. La tarea creativa del escritor, de igual manera que su propósito de investigación que toda obra amerita, está siendo privilegio de las aplicaciones técnicas y tecnológicas. ¿Es esto un equívoco? ¿Está la literatura, así como otros oficios, disciplinas y tareas versadas en el escrito, llamadas a desaparecer? ¿O estamos en puertas de un cambio dramático de carácter simbiótico entre humano y algoritmo, con el riesgo de que se desdibuje la frontera entre creación humana y producto artificial? Estos y otros aspectos inquietan a escritores, productores y gestores del mundo editorial, de igual manera que a estudiosos de la materia, de sus efectos, riesgos y potencialidades. Sobre estos y otros temas estaremos conversando con el escritor de obras literarias Ernesto Marrero Ramírez, quien ya nos acompaña en esta oportunidad en tiempo real en este estudio. Ernesto Marrero Ramírez se encuentra en la ciudad de Caracas, Venezuela. Nosotros estamos emitiendo desde Colombia. Es escritor, el profesor Ernesto Marrero Ramírez, ya es profesor también, poeta y ensayista, es administrador de empresas, magíster en filosofía con estudios de psicología asistencial y psicología analítica, ha hecho estudios de narrativa contemporánea. Es miembro de la Sociedad Venezolana de Filosofía y de la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela y director de Cultura del Círculo de Escritores de Venezuela. También es profesor universitario, investigador, conferencista, en fin, asesor gerencial, locutor, productor de micro radial y articulista sobre temas filosóficos, biográficos y existenciales, y aún le queda tiempo para escribir. Bienvenido, estimado Ernesto Marrero Ramírez. Bueno, Marco, gracias por esas palabras, por
por esa presentación. Bueno, y contento de estar aquí en este programa tuyo, en este nuevo programa, ¿no? Persovisión, donde estás haciendo esta labor tan importante, donde estás, como siempre, difundiendo ideas que son tan interesantes, importantes para nuestra sociedad. Gracias Ernesto, muy amable. Sabemos de tu trabajo, sabemos de la actividad que cumples en general en el campo de la literatura, en el campo de la cultura, de las artes y en el campo académico, por supuesto. Y sabemos que también a tu lado siempre estás acompañado por tu familia. Cuéntanos un poquito de cómo es esa experiencia tuya personal como intelectual, pero en el contexto familiar, que eso es importante. No se puede descuidar ese gran detalle. Sí, bueno, claro, Marco, es así. Siempre tratamos de estar en familia. De hecho, hice un grupo que se llama Aventuras en Familia, donde tratamos, bueno, siempre de salir todos, con mis 3 hijos, mi esposa, recorremos lugares naturales. Y lo importante es eso, estar en familia. Estamos en ríos, cascadas, playas, diferentes espacios naturales, acampamos, vivimos ese contacto con la creación, porque no debemos olvidar que somos parte de la naturaleza. La naturaleza no está apartada de nosotros, no, simplemente somos parte de ella. Y en ese proceso, bueno, creamos este grupo que se llama Aventuras en Familia, que está en Instagram, lo pueden visitar en @aventuras en familia _BZLA, y ahí pueden ver, bueno, cantidades de rutas que siempre estamos haciendo en diferentes espacios de aquí de Venezuela, también con ese fin de realzar las cosas bonitas que tenemos. Por otro lado, bueno, acabo de terminar una exposición ahora que se llama o se llamó Entre Letras, Líneas y Montañas, con el apoyo de la alcaldía, el municipio aquí de Baruta, y de luego el apoyo de mi esposa, que siempre estuvo a mi lado en ese trabajo. Hicimos esta exposición donde estuve, bueno, mostrando parte de mi recorrido dentro de la literatura, el trabajo mío también plástico, de mis pinturas, y el trabajo de Aventuras en Familia. Mostramos fotografías también sobre todos estos espacios y el trabajo que recorremos y cómo lo hacemos también con la familia. El Y tiempo es siempre breve, estamos en este trabajo conjunto. el tiempo es breve, pero hay tiempo. Tendremos para conversar sobre esos aspectos. En este momento quisiera indagar un poquito sobre esa actividad intelectual que le caracteriza, que lo representa y a su vez es estimada en muchos contextos en general donde se conoce bastante. ¿Esa actividad intelectual colide con la vida familiar o en ese sentido, qué recomendaría a las personas que a veces dicen, tengo familia, tengo tantas ocupaciones y no tengo tiempo para escribir? Bueno, yo en principio que se lee un libro mío que se llama Cuando tenga tiempo empiezo. Y lo importante es empezar y no estar buscando a veces, uno a veces busca mucho la procrastinación y muchas excusas. Yo más bien pienso que el hecho de estar en familia también debe sumar. A veces, bueno, uno tiene bastantes compromisos, es cierto, porque bueno, los hijos míos hacen sus actividades también, el varón le gusta escalar, la hembra juega voleibol, la otra ya, bueno, tiene otras actividades, también está en otros grupos de senderismo. Y bueno, cada uno hace sus cosas y uno los apoya porque ese es nuestro trabajo, así como me apoyan a mí también cuando yo tengo mis actividades. Y siempre hay que buscar ese espacio, esos rincones para pensar, para crear ideas, porque si es parte de nosotros, parte de nuestra formación y de nuestro fin en la vida, bueno, uno siempre consigue los espacios para esto. Eso es importante y es un llamado también para todas las personas que tal vez se escudan en las ocupaciones para, no sé, descuidar un poco la familia tal vez, o simplemente entender que la actividad profesional que cumplen los padres es de importancia para todo el núcleo familiar y los hijos y la esposa, por supuesto, cuando se hace en conjunto no habría problema, también están involucrados y deben tener esos espacios necesarios para que se crea una condición de armonía y de atención y de mutuo progreso en las iniciativas de cada quien. Así es, ¿no? Y también a veces uno deja ese ejemplo en la familia, ¿no? También de lo que uno está haciendo, del trabajo, porque nuestro legado va hacia todos los sectores, no solamente hacia la parte intelectual o académica, sino también hacia la familia, hacia nuestro entorno. Y siempre estamos impregnando por todos lados lo que somos nosotros, porque así somos, pues. No podemos dejar de ser, sino que siempre somos en cualquier situación y donde estemos.
Estamos conversando con Ernesto Marrero Ramírez, escritor venezolano, radicado en la ciudad de Caracas, con varias obras de las cuales ya no va a comentar y sobre las cuales vamos a referirnos sobre el contenido y la intencionalidad de las mismas. Pero antes quisiera preguntarle a Ernesto como escritor la pregunta trivial, pero también una pregunta crucial. ¿Un escritor nace o se hace? Bueno, no, yo creo que dentro de nosotros siempre puede haber esa inquietud. De mi parte, como escritor, me fui haciendo en el camino, desde luego, claro que sí. Uno puede nacer con inclinaciones, sobre todo yo recuerdo cuando yo era pequeño y veía las fotos que tenía mi mamá cuando tendría 5 o 6 años, siempre estaba rodeado de libros, algo que en mi casa no era muy común, pero bueno, los pocos libros, los libros que llevaba mi papá, que en ese caso recuerdo que eran enciclopedias de animales y de pescas y esas cosas que era lo que le gustaba a él, bueno, yo me los leía todos. Y así fue en algún momento destapándose eso que está dentro de uno y uno fue formándose como tal. Pero no creo que es que uno nace con una inclinación directa. Fíjate, por ejemplo, en el caso de la pintura, yo no había pintado, pero yo llevaba a la hija mía a clases de pintura y me quedaba afuera leyendo. Y un día el profesor me dice, oye, pero ¿por qué no pasas y no te gusta? Le digo, bueno, sí me gusta pintar, pero no es lo mío. Pero haz una prueba. Oye, hice la prueba, el profesor quedó encantado. Me dijo, no, te tienes que quedar, me acuerdo, eso fue en las escuelas Galeandro. Y oye, ahí comencé yo mi mundo plástico a pintar y yo en mi vida me había imaginado eso, de que yo me iba a dedicar en algún momento también a la pintura, pero son cosas que yo pienso que en ese proceso de autoconocimiento van naciendo dentro de nosotros. Como decía Da Vinci, bueno, ese pensamiento polímata, nosotros podemos ir desarrollando muchos aspectos de nuestra vida que tenemos ahí tapados, pero a través de escarbar dentro de nosotros van surgiendo. Así fue también con la parte de aventuras en familia. A mí al principio más bien me daba miedo cuando mi hija mayor se iba a esas aventuras y se iba a acampar por ahí. Yo le decía, hija, ten cuidado, ¿con quién te vas tú? ¿Qué haces por ahí? Hasta que un día fui y después que fui quedé impregnado de eso y estaba dentro de mí, pero no lo sabía. Y de repente me conecté con la naturaleza y ahí empezamos nuestro trabajo en familia, a conectarnos con esos paisajes, a acampar, a estar en la naturaleza, a disfrutar de un río, a disfrutar de un paisaje, de un atardecer, de un amanecer. A veces yo estoy en un sitio y estoy, mire, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahí sentado? No, viendo el atardecer, viendo el amanecer, como decía Byul-Chul Han en la contemplación, ¿no? O lo decía Sócrates. Esa parte es importante, simplemente contemplar las bellezas naturales que nos rodean, o la cotidianidad, el día a día, contemplar la vida y eso nos va también a, nos hace Claro, crecer y nos hace entender lo que somos nosotros. eso está bien y eso sería motivo para otro encuentro, pero en esta oportunidad es literatura y escritura. Así que por favor, eh, nos vamos Vamos a la a concentrar literatura. en este sentido. Pero sí hay algo que es importante que lo tengamos en cuenta porque estamos en el mundo de los escritores y estamos justamente imbuidos por esa dinámica que es fascinación también. Ahora, obviamente se requiere una disciplina, se requiere una rutina, Sí, se requiere mantener un propósito y de persistencia, de permanencia a favor de la actividad del escrito y entre esos aspectos y en esa propensión o ese propósito intencional y deliberado en torno al escrito, ¿qué caracteriza o qué identifica como aspectos fundamentales para que cualquier persona logre ese propósito de escribir? bueno, yo pienso que lo importante es que la persona tenga esas ganas de escribir, tenga esa pasión, esa intención clara, ¿no? Esa conciencia de querer escribir. Y bueno, y comenzar a escribir. Básicamente, en mi caso, bueno, inicié con el mundo de la poesía, también gracias al apoyo de mi esposa, Mónica. Recuerdo que ella me decía, pero Ernesto, métete en este concurso. Y yo estaba un poco tímido porque escribía para mí. Bueno, me metí en el concurso y lo gané, ¿no? Un concurso en FM Center, el mes de la poesía, y ahí tuve el apoyo de la Sociedad de Poetas Ámbito y la Sociedad de Escritores del Estado Miranda, y ahí inicié mi carrera como escritor. Tuve el apoyo desde luego de CIPAL, en aquel momento que CIPAL me apoyó, Marco, ese primer libro que se llamaba Cantos de Amor y Reflexión, para mí, bueno, mi inicio dentro de ese mundo de la literatura,
y desde después de ahí, bueno, ya son 14 libros hasta el momento, dentro de esos dos bestsellers, y un libro que ya es clásico en la literatura juvenil venezolana, como es El pececito que quería ser humano. Pero siempre es un trabajo el desarrollar ideas, el madurar nuestras ideas, lo que queremos hacer, nuestro proceso, que por eso hablo del proceso ontológico, nuestro proceso de crecimiento interior, nos va llevando también a madurar en nuestra escritura y a afianzar también lo que queremos hacer en nuestra vida, cuál es nuestro legado o cuál es nuestra intención con las letras que estamos legando. En nuestra institución hemos sido testigos de de la progresión tuya en materia del escrito, de la producción que has tenido, los desarrollos de las iniciativas, y siempre ha sido motivo de admiración esa persistencia, esa insistencia, pero también esa formación académica e intelectual. Porque no solamente se trata de tal vez dejar constancia en algún paper, en algún papel, alguna idea, algún concepto, algún propósito, sino que también eso implica un conocimiento de una serie de recursos de la estilística, de la gramática, de la sintaxis, de la morfología, de la semántica, en fin, que son necesarios. Por eso, háblanos un poquito de la formación que, aparte de la experiencia y el propósito de producción de obras, ha estado acompañando esa vivencia, Claro, ese rasgo tuyo. paralelamente uno siempre tiene que seguir puliendo, ¿no? Esos estilos personales. Hice en la Universidad Católica Andrés Bello, estudié narrativa contemporánea, que para mí fue muy importante porque eso me destapó mucho las ideas como escritor, muchos cursos de poesía, de creación literaria, leyendo también sobre esa área, sobre cómo expresar las ideas. Es madurar el estilo, sobre todo a nivel de la poesía cuesta mucho crear su propia voz, y eso fue un trabajo, bueno, que después de tanto escribir, publicar y estudiar dentro de la poesía, bueno, uno va creando su estilo y que eso vaya cónsono, creo yo que es importante, cónsono con lo que somos nosotros, no solamente con un juego de letras que de repente tiene una estética muy bonita, pero un fondo muy vacío. En mi caso, por ejemplo, es muy importante también el fondo de lo que se está transmitiendo, y por eso los estudios paralelos, ¿no? De filosofía, estudios de psicología, profundizar más en la literatura, todo esto le va dando una fortaleza, una tranquilidad, ¿no? Una seguridad al momento de escribir, y sobre todo cuando pasan los años y uno se da cuenta de que escritores de altura también mantienen ese mismo perfil de pensamiento que tiene uno, y uno se siente como más seguro y con ganas de continuar con este legado, con este trabajo. Y eso es importante, uno tener esa estabilidad como escritor y todavía seguir desarrollándose, porque ahora estoy con un libro de ensayos que en cualquier momento debo publicar, y que bueno, Marco, tenemos por ahí una propuesta también para trabajar en esos ensayos filosóficos, y siempre uno estar indagando, profundizando y legando, o sea, cuál es el legado que nosotros tenemos, eso es algo que no debemos perder en ningún momento. Esto es importante para toda persona interesada en el escrito y para aquellas personas que nos están acompañando y están viendo esta transmisión, ya sea de forma síncrona en esta oportunidad o en el horario que consideren, que tener presente que el escritor tiene una propensión, tiene una naturalidad a favor del escrito, pero si no se disciplina y no hace de ese ejercicio algo riguroso y aún más acompañado de formación intelectual, pues prácticamente estaría en desventaja o en minusvalía con respecto a sus propias posibilidades y sus propias potencialidades. Eso es un mérito del profesor y escritor Ernesto Marrero Ramírez, quien está acá y nos cuenta que aparte del ejercicio del escrito o a la par que desarrolla los escritos, pues ha venido formándose y ha ido cuajando una personalidad intelectual y a su vez una serie de elementos que obviamente se involucran en los textos y se hacen verso o se hacen prosa o las distintas formas expresivas a las cuales apela, incluyendo la pintura. Ahora, de la poesía viene prácticamente la filosofía, viene el conocimiento, y la poesía ha estado siempre presente en la historia del conocimiento y en la historia de la literatura y del
reflejo del patrón cultural de nuestros procesos civilizatorios. ¿Es la poesía un recurso actualmente válido para consignar lo que cualquier persona quiere plantear, pero en este caso en esa métrica especial o en esa expresividad particular que corresponde a los Yo poemas? pienso que la poesía, dentro de todo, hoy en día tiene mucha fuerza. Es impresionante los concursos de poesía que hay, las publicaciones de poesía, las antologías poéticas. Y esto se está viendo a nivel mundial. Es bueno porque tenemos un retorno a la poesía. Ahora, yo pienso que es importante siempre dentro de la poesía como tal, lo que se quiere expresar, que se mantenga siempre ese sentido de profundidad, ese pensamiento profundo, no simplemente una estética vacía, porque entonces hay personas que leen la poesía y me dicen, pero es que yo no entiendo nada de lo que dice ahí. Entonces a veces caemos en lo que se llama un gongorismo, ¿no? Y esa visión oscura de expresar tanto las cosas que no se entiende. Ojo, yo respeto los estilos y está bien, habrán estilos para todos Sí, eso tal vez no los sería el modelos de problema. pensamiento, sí, sí. El problema radicaría Pero en sí que es, cada quien descubra su propio estilo y se vuelque a ello y lo asuma con originalidad y con propiedad, porque para unos un desarrollo que es translúcido, que es transparente, para otros es prácticamente difícil de aprender y comprender, porque las cosas se reciben a modo de quien las recibe, ¿no? claro, claro, por lo menos en mi caso trato de ser un poco más noble en este sentido para llegarle a más personas, para transmitir, porque no solamente es la poesía, sino que de repente es a través del cuento, a través de la fábula, a través de la novela, o sea, siempre transmitir un fondo, un mensaje dentro de lo que uno está escribiendo. Y eso en mi caso es el trabajo general que yo vengo elaborando a través de la pintura también, a través de estos trabajos de familia, siempre con ese sentido del autoconocimiento, del explorar dentro de nosotros, ese frase que estaba en el frontispicio del oráculo de Delfos, ¿no? De conócete a ti mismo. En mi caso, siempre esa exploración que mi persona siempre ha estado, he tratado de ser cónsono con lo que estoy también difundiendo, no solamente generar teorías, pero hacer otras prácticas, sino que trato de mantener la armonía un poco. No es fácil, el trabajo no es para nada fácil, pero siempre en esta indagación y todo lo que uno vaya descubriendo, bueno, irlo transmitiendo también. Claro, estamos hablando con un poeta y antes de que él nos lea, porque espero que esté preparado, ¿no? Nos lea alguno de sus poemas para toda nuestra ilustre audiencia. Quiero comentarles que este programa Persovisión está abierto para todas las personas que quieran plantear inquietudes que se desarrollen en el campo de la ciencia, del conocimiento, de la literatura, de los saberes y de los saberes, y también para toda persona interesada en este tipo de propósitos porque honran el gentilicio humano, honran toda la capacidad creativa y son camino abierto o son más solución que problema para las dificultades que se confrontan a nivel mundial. Por eso los invitamos a que se suscriban a este canal y estén atentos para que puedan recibir la señal de costumbre cada vez que hay un encuentro de tanta importancia como el que tenemos en este momento con el profesor Ernesto Marrero Ramírez, escritor, poeta. Adelante, poeta. ¿Tiene un poema suyo a la mano, por favor? Bueno, por lo menos aquí tengo el libro. eh, Bueno, hay un poema que, como estaba comentando, tiene que ver mucho con mi línea de investigación, que es la parte de la finitud, la impermanencia, nuestro paso ligero por esta vida, un trabajo que desde hace años he venido desarrollando. Y bueno, y a través de la poesía también, de hecho el poema se llama Impermanencia y tiene que ver con el libro, porque el libro se llama, que es el más reciente, el que salió el año Muéstrenos la pasado, que portada, por favor. se llama Fragmentos de Impermanencia. Aquí se ve un poco. Y bueno, y este poema me gustó tanto que bueno, que viene de otro libro, que es que se llama El tiempo y su legado. Y de este poema salió este libro, o sea, que tiene que ver mucho con todo el trabajo que vengo realizando. Bueno, y el poema dice así:
Pasan los años y la ola del tiempo avanza sobre el océano de la incertidumbre. Pasan días, meses, años y centurias, y la esfinge del destino se presenta indetenible. Pasa la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Brilla el sol y luego se oculta. Las hojas se secan y caen, y una brisa helada empaña nuestros corazones. Pasa un reloj y luego otro. Las manecillas marchan y nadie las puede detener. Pasan los circos, pasan los desfiles carnavalescos y las máscaras hierran lastimeras, desorientadas, todas disfrazadas de confianza, de mentirosa certeza. Pasan los pensamientos, los símbolos y las letras, pasan las inspiraciones más profundas y también los días estériles, inertes, los días de lucha contra la tirana sociedad que subyuga con sus tortuosas rutinas e injusticias. También eso pasa. Pasan los soles y las noches, las lunas y los insomnios, las risas y las tormentas, las palabras y los silencios, las mentiras y las verdades. Pasan las cosas, todo pasa. Pasa la infancia, pasa la juventud y llega la vejez con sus dolencias. Llega la piel resquebrajada y las mejillas flácidas, la visión nublada y la espalda encorvada. Llega el cansancio y los lamentos pretéritos. Llega el final de la jornada. Pasa una existencia, una vida que se extingue como una llama, una vida que se desliza hacia el laberinto de la eternidad. Y quedarán marcadas sus huellas en el polvo de la historia, inseguras o firmes, pesadas, falsas o sinceras, y quedará tal vez una imagen, un suspiro o un triste mausoleo. Todo pasa en esta vida, solo quedan los recuerdos. Ese es mi libro Fragmentos de Impermanencia. Qué bien, qué bien. Ahí queda grabado, queda registrado para que toda persona interesada lo pueda escuchar nuevamente y aún más escribirle, comunicarse con el profesor Ernesto Marrero Ramírez para que obtenga esa obra y otras más. Hablemos ahora de literatura. La literatura está asociada con el escrito que da cuenta, bueno, todos los escritos dan cuenta de algo, pero en este caso bajo una forma muy particular de la escritura que incorpora el verso, pero que se delinea en frases, en párrafos, en secuencias que van a construir toda una historia, toda una ficción a veces, pero también eventos que tienen un sustrato de realidad profundo, ¿no? El paso o el desarrollo a la literatura, ¿cómo ocurre? ¿En qué momento percibe que tiene interés, amén de la poesía, del escrito como tal? Sí, bueno, fíjate que una vez yo hablé con Rafael Cadenas. Me acuerdo que yo le decía a ese gran maestro, le decía, oye maestro, yo quiero a través de la poesía transmitir un cambio en la vida, transmitir un mensaje. Me dice, mira, puedes hacer un trabajo y es importante, pero a través de la poesía no vas a llegar tan claro como a través del ensayo, como a través de otros géneros, que de repente puedes tener un poco más de llegada. Me lo dijo Rafael Cadena, un gran poeta, y en ese sentido, bueno, tiene mucha razón. A veces es interesante o es importante utilizar otros recursos literarios. Por eso cuando uno quiere de repente un mensaje un poco más claro, más certero, bueno, puede utilizar un ensayo o de repente un cuento para llegarle a los muchachos, para llegarle a ese niño que tiene esa imaginación tan desatada y que de repente me han dado unas impresiones muy grandes cuando estoy trabajando con ellos en los colegios y me hacen unos análisis. En estos días estaba con unos muchachos de 6º grado y una muchacha se ha parado y me ha dicho, mire profesor, pero hablemos del memento mori, porque a la trascendencia de lo que nosotros hacemos y la muerte. Imagínense una niña de 6º grado, me dio hasta escalofrío. Y bueno, precisamente esa es mi línea de investigación. Hablemos un poco del helenismo, de los estoicos. Bueno, y aproveché de tocar este tema con niños de esa edad. ¿Por qué? Porque a veces el cuento, a través de esa palabra sencilla pero clara a la vez,
transmite mucho y le llega al muchacho. A veces es necesario una novela que es un poco más profunda en el sentido del desarrollo, más meticulosa. A veces sí, a veces es necesario un artículo científico. O sea, para eso están los distintos géneros literarios y por eso la poesía tiene su espacio, que es muy importante, pero no solo es la poesía, sino que también están los otros géneros para transmitir el mensaje que uno quiere dejar como escritor. No se oye, Marco. No se oye. ¿En qué Ah, momento, Ernesto Marrero Ramírez, en qué momento o cuál es la primera obra que usted va a desarrollar en el campo ya de la prosa? bueno, fíjate que después que yo escribí Cantos de Amor y Reflexión, que como sabes, bueno, vino por Cipal, también vino Una Luz en el Camino, que fueron aforismos, ¿no? Un libro pequeño de aforismos que saqué en aquel momento, que gustó mucho. Hasta en estos días de la exposición, unas personas se quedaron encantadas recordando ese libro que para ellos le marcó mucho la vida. Y bueno, después de ahí nace el primer libro ya que empiezo en este trabajo de prosa, que es el cuento, y trabajé el pececito que quería ser humano. Y bueno, fue un libro que nació de una manera muy inocente al principio, pero que pues, después fue tomando una complejidad, porque ahí empiezo a trabajar yo lo que es la conciencia, lo que es el proceso del autoconocimiento, pero a través de esta fábula de Min y Gabriel, que en ningún momento me imaginé que iba a llegar a ser todo un bestseller y que además iba a volver un libro clásico. Ya en muchos colegios ya lo utilizan, aquí en Venezuela muchísimos colegios, profesores que ya conocen de este libro, por esa sencillez, pero a la vez esa profundidad, porque transmite, deja mucho al final del libro la importancia de lo que somos como seres humanos, lo que podemos hacer en la vida. Siendo Min un pececito, Gabriel, su ángel protector, él lo lleva a recorrer espacios en el mar, lo lleva a recorrer espacios en la tierra, bueno, y a destapar, y a la vez lo que estés conociendo, a través de estas aventuras empieza a conocerse él, y a la vez el muchacho que lee se identifica con esto, y empieza también a crecer y a darse cuenta de que tiene mucho para dar en la vida, porque yo pienso que es eso, el ser humano a veces se limita, pero tiene tanto para dar. Lo importante son las ganas de hacerlo. Y ahí nace mi primer libro. Después vino la segunda parte, que es El pececito que quería ser humano y conciencia y transformación social, donde ellos van a una sociedad en otro planeta, que un poco de eso, voy a hablar de eso más adelante porque tiene que ver un poco con el tema que vamos a conversar hoy. Y después de ahí siguieron otros cuentos, hasta el más reciente que se llama Entre Dioses Inmortales, que también salió el año pasado, que es la historia de Perseo, un libro llevado a cuento de sus bisabuelos, un trabajo muy profundo que ha ahondado bastante sobre Perseo y bueno, y después espero sacar a Teseo también, otro semidios o héroe mitológico interesante. Y ahí he estado trabajando en varios ensayos, el futuro nos alerta, perdón, en varios cuentos como el futuro nos la leyenda del sabio de la montaña, que también llegó a ser otro bestseller interesante también en Venezuela, y ahí han salido otros libros que siempre he trabajado en esta área, igual que la fábula es muy interesante, también he trabajado libros en fábula, como Cuando tenga tiempo empiezo, las fábulas y apólogos, y ahora Por dónde empiezo, y anécdotas biográficas también que están incluidas. Hay un aspecto que emerge en este diálogo con el escritor Ernesto Marrero Ramírez, y es que en todo proceso creativo y de esta naturaleza vinculado con el escrito, pudiéramos denominar dos aspectos principales. Uno, lo tangible, que es el escrito como tal, la estructura mediante la cual se elabora esa producción, y el otro es lo intangible, que motoriza, que dinamiza y explica y justifica esa producción. ¿Qué es primero? O podemos decir que lo intangible determina lo tangible. Primero precisa el concepto, el abstracto, y después la configuración estructural propia del estilo comunicacional que haya elegido, ya sea una anécdota, ya sea un cuento, un relato, en fin, una novela. ¿Qué es lo primero? ¿O los dos se cruzan o una cosa emerge después de que se haya hecho el constructo? Cuéntenos, en el caso Sí, suyo, la experiencia.
suyo? Bueno, fíjate que siempre al principio de repente empieza con esta parte abstracta, con este pensamiento filosófico que uno quiere transmitir, empieza a construir, sea el cuento, sea la novela, pero ya va tomando forma, va tomando vida, o sea, ellos toman vida y también van hablando y se van en ese mismo proceso, van naciendo otros caminos, ¿no? Que van tomando importancia. Y a lo mejor el camino con el que empezó no es el camino con el que terminó, pero ese era el que tenía que salir. Entonces a veces los libros también tienen vida, como también tienen vida las pinturas, como a veces tienen vida las rutas, uno cree que va a un sitio y llega a otro. Entonces la vida te va llevando por derroteros y caminos, así como también en la literatura. En la literatura nos encontramos con eso. De repente quieres escribir un poema, pero de repente no sale un poema, sino que sales escribiendo un cuento o sales escribiendo una fábula. O simplemente un aforismo, salió algo muy corto, pero muy potente, muy poderoso. Ese aforismo tiene mucho contenido, tiene mucho para transmitir, y eso es lo que nace en ese momento. Entonces hay que darle espacio a ese momento creativo, que es lo que van a hacer también de esa propia experiencia, que la propia experiencia hable para nosotros conectarnos con ella. Ese aspecto es muy importante y es una motivación para todas las personas que nos están escuchando, que están siguiendo esta transmisión, porque a veces se piensa que hay como una regla o un camino unidireccional en torno a la producción de un escrito, que si bien es cierto que algunas personas lo prefieren, es como una hoja de ruta, un algoritmo a veces o un timeline que permita orientar esa dinámica. En general el escritor debe estar abierto a que todos los procesos creativos sean genuinos, originales, algunos de ellos justamente mediados por esa preparación, pero en general lo insólito marca la producción intelectual y eso está bien y eso es valioso, y esa actitud de apertura es importante para toda persona que escribe. Cuéntenos un poquito en ese sentido, pensando en las personas que quieren escribir o en tanta juventud, porque hay juventud que aún en medio de todo quiere escribir y quiere hacerlo con las características de este tiempo. ¿Qué pudiéramos decirle o qué pudiera sugerirles en ese Sí, sentido? fíjate, para cerrar un poquito la idea de lo que estábamos conversando ahorita, que tú hablaste. Fíjate, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Yo empiezo a trabajar la historia de Perseo. Era un cuento muy corto que yo estaba escribiendo para un libro, que eran cuentos reflexivos. Y era un cuento más, pero no, el cuento se convirtió en un cuento propio. Entonces fue tomando vida la historia de Perseo, fue saliendo esa psicología del Perseo existencialista que se fue plasmando ahí, que fue creciendo. Esas son cosas que no estaban planificadas. De repente el bosquejo general de escribir sobre Perseo sí, pero todo ese aspecto psicológico, ese desarrollo, la extensión del cuento en este caso, todo lo que pude combinar a través del mito con un prólogo que pude realizar, que fue publicado por Letralia en algún momento, todo eso le dio una potencia que no estaba planificada. Entonces eso es lo que yo digo de darle forma a esto. Eso es como un poco para colocar el ejemplo de lo que pasa cuando uno está escribiendo. Ahora, por otro lado, lo que tú acabas de decir, claro, hay un potencial muy grande, en el caso de jóvenes y en el caso de señores mayores, porque en estos días estaba yo en la exposición y llegó una señora y se me acerca y me dice: mira, ya yo estoy jubilada, ya yo hice lo que tenía que hacer, pero ahora quiero escribir y quiero escribir poesías. Digo, oye, qué maravilla, le digo, está bien, sí, voy a empezar a hacer cursos, porque yo siempre quise escribir poesía y lo voy a hacer. Entonces, no hay un momento determinado, puede ser niño, pueden ser adultos, o de repente el niño quiso escribir y después ya no quiso, pero eso quedó dentro de él, y más adelante, cuando llega una edad de madurez o una edad ya avanzada, de repente dejó como ese espacio pendiente por rellenar y lo tiene que hacer. Entonces nace, y cuántos autores hay en la historia que ya con cierta edad han llegado a ser exitosos también. Entonces no hay un momento preciso para eso, sino que eso va en nuestro proceso, como lo dije al principio, de autoconocimiento, de autoexploración, y esas ganas de conectarnos siempre con el ser, ¿ok? Porque cuando la persona dice, no, ya yo estoy vieja, yo hubiera hecho cuando joven, pero ya yo no lo hago más, hasta ahí llegó lamentablemente ahí se estanca.
Pero mientras esa persona tenga ganas y quiera seguir creciendo, mientras esté vivo, tiene la posibilidad, ¿ok? Entonces, hay momentos para todo en esta vida. Lo importante es quererlo hacer y empezar, no simplemente tener las ganas, sino comenzar a hacerlo y comenzar a plasmar. Y desde luego eso lleva un trabajo, lleva un esfuerzo. Si está dispuesto a hacerlo, puede llegar muy lejos, claro que sí. Es que la actividad del escrito hay un gerundio progresivo de por medio, se aprende escribiendo. Si no se escribe, con solo pensar, por supuesto, las personas nunca resuelven el dilema del escrito mismo. Así que esa es una tarea para todas y para todos, porque incluso Vivaldi, ese autor de clásico de la orientación sobre los escritos, advertía que escribir es una forma de pensar distinta. Es una manera del raciocinio y de la elaboración conceptual que mientras no ocurra y nadie concurra a ese propósito del escrito, no va a conocer, ni va a activar la sinapsis, ni va a propiciar justamente que esos niveles de abstracción ocurran. Así que invitémoslos, esto es una invitación formal a que todos potenciemos el escrito, sigamos escribiendo, porque nos toca es en la acción, en el trabajo, a fin de contribuir cada quien con su manera, con su estilo, con sus temas, con sus reflexiones, al acervo cultural y al desarrollo de nuestra cultura y nuestra civilización. Así es, Marco, claro, interesantísimo. Bueno, y tocando un poco el tema de hoy, con esto de la inteligencia No, artificial, espérate, bueno, espérate, yo espérate. pienso, Espérate, Ernesto, no, yo sé que tú estás impaciente, tranquilo que el fin del mundo no llega todavía. ah, Antes ok, de dar ese giro, porque hay una preocupación y es cierta, y la sabemos, y es tema también de esta noche, que, por favor, cuéntenos, ya nos habló de algunas de las obras, cuéntenos de otras obras que ha elaborado, que están en la agenda y están, por supuesto, en el catálogo de sus propuestas intelectuales para que nuestro ilustre auditorio y todos nosotros estemos más claros con ese volumen de producción intelectual. claro, sí, bueno, como te comenté, bueno, ya son 14 libros, bueno, que estamos siempre, trabajando con los colegios. Por ejemplo, El futuro nos alerta también, una novela, que ha gustado mucho, y la seguimos trabajando bastante porque tiene que ver mucho con todo lo que es el medio ambiente, la contaminación mental y ambiental, los problemas o los riesgos de una guerra nuclear, lo que pudiera pasar en el mundo. Bueno, eso es un poco lo que es El futuro nos alerta. Tal libro Cuando tenga tiempo empiezo, que ha sido un libro muy, muy conocido mío también, muy utilizado también a nivel de colegios, liceos tan importante, bueno, que salió una segunda parte que se llama Y ahora por dónde empiezo. Entonces también ya ese es el trabajo de la fábula, los apólogos y las anécdotas biográficas. Ya en el segundo también incluye algunos mitos, lo que es el trabajo del mito, que es algo que, bueno, me ha marcado mucho en la vida. Por eso, el trabajo de la leyenda del sabio de la montaña, entre dioses inmortales, ahora el trabajo que estoy realizando con Perseo, porque creo que el mito es importantísimo. Ya solamente creo que es un programa, un tema para llevarlo a una extensión grandísima, todo lo que son las virtudes y el trabajo del mito. Bueno, también llevarlo a la literatura, a la poesía. Tengo muchos poemas también vinculados con la parte del mito, interesantísimo. De hecho, ahorita a nivel de doctorado, lo voy a trabajar. Tengo poemas que voy a trabajar en esa parte, lo que es el desarrollo mitológico, porque vale la pena, mencionarlo. Y bueno, y en general, como te digo, ya van varios poemarios también, Pasajes secretos del alma, El jardín de la existencia, este que te comenté, el tiempo y su legado, también un libro que lamentablemente, bueno, salió en época de pandemia, y el día que lo íbamos a bautizar una semana antes, bueno, vino todo este problema de que nos tuvimos que quedar en casa, no pudimos salir. Entonces, bueno, no se llegó a bautizar, pero bueno, en cualquier momento haré una presentación de este poemario porque tiene mucho material interesante que hay que dar a conocer, y sobre todo esa parte, y trabajé mucho el trabajo del mito. Y por los momentos, bueno, trabajando, tengo que publicar un libro de ensayos.
Tengo un libro de ensayos que lo tengo bastante adelantado, un libro de aforismos también que quiero continuar con aquel libro de Una luz en el camino que salió en aquel momento. Bueno, quiero ahora repotenciarlo ya con mucho material que tengo, darle otras connotaciones. Y siempre, bueno, la poesía siempre ha estado latente, en cualquier momento saldrá otro poemario y siempre produciendo. También otro punto ahí que quiero hablar, bueno, el trabajo mío de las canciones. No me imaginé que en algún momento, bueno, y con toda esta tecnología que hay ahorita, he podido llevar muchos poemas míos al género de canciones. Ya varios cantantes ya la han cantado en vivo y bueno, lo tenemos en YouTube a través de la inteligencia artificial, un tema, por eso es una de las virtudes también con la inteligencia artificial, pero he tenido esa posibilidad de llevar a canciones algo que quería hacer desde hace muchos años, llevar mis poemas a canciones. Ha sido un trabajo interesante, no ha sido fácil porque por el estilo de poesía a veces con la canción no se adapta mucho, pero he tenido que llevarlo al género de canción y me ha gustado porque están en YouTube. Cualquier cosa pueden colocar ahí canciones de Ernesto Marrero y seguramente van a encontrar algunas de mis canciones, muchas de ellas vinculadas a la parte de la poesía, otras no, otras más hacia la parte del amor, de la pasión, que eso no se debe perder, siempre tiene que existir ese sentimiento dentro de nosotros que se debe expresar. Ya Entonces sabemos siempre dónde conseguir las canciones. Ahora los libros. Cuéntenos por favor dónde una persona interesada puede buscar los libros, encargarlos, no sé, y también leer fragmentos si tiene bien hacerlo. Claro, bueno, tengo un blog que pueden visitar que es importante, que es lo pueden googlear, Ernesto Marrero Blog, o simplemente ernestomarreroramirez.blogspot.com. Ahí tengo publicado muchos ensayos, tengo publicado también poemas, tengo publicado extractos de mis libros, tengo publicado parte de mi trabajo filosófico. Tengo un blog también que se llama Vivir y Trascender. Ahí tengo ya más enfocado hacia la parte de filosofía, pero ahí pueden encontrar. En Amazon están todos mis libros. El que quiera conseguir mis libros a nivel internacional, en Amazon los puede conseguir. Aquí en Venezuela también hay varias librerías, una librería muy cómoda que los invito para que vayan a tomarse un café y allá están todos mis libros, la librería Cálatos, que está en Los Jardines, aquí en Los Chorros, allá un sitio cómodo para sentarse, tomarse un cafecito y bueno, y pueden encontrar mis libros en la librería Araira, en la librería de Dretos, hay muchas librerías en Venezuela. Sí, para nuestros amigos que están aquí saben, de México, de Honduras, de Estados Unidos, de Chile, de Perú, de Colombia, de Ecuador. Bueno, en Amazon lo en tenemos, Amazon. claro que sí. Okay. Sí, en Amazon están, claro. Ojalá que en otro momento, bueno, tengamos otras posibilidades. Y ahora con esta tecnología, bueno, saldrán muchas posibilidades, claro que sí. Ahora nos corresponde hablar de eso. ¿Por qué? Porque es inevitable. El mundo que vivimos está caracterizado por el ímpetu, por la presencia impetuosa, avasallante de las tecnologías y en este caso de unas formas tecnológicas que necesariamente ponen en entredicho algunas de las actividades, también profesiones, artes, ocupaciones. La escritura obviamente está siendo afectada y está siendo o amenazada o se está poniendo en entredicho o está abriendo nuevas perspectivas. Vamos a hablar de eso. Son la IA, son los recursos de la IA una advertencia de que la literatura pudiera estar llegando a un final o a un principio. Bueno, como decía Fukuyama, el final de la historia. No, para nada, para nada. Para mí más bien es un nuevo comienzo. Y fíjate que es interesante, recuerdo un poco a Sócrates cuando salió la parte de la escritura, él estaba en contra de esto, él decía que no consideraba que se debía escribir porque el ser humano perdía muchas habilidades, sobre todo esta memorización, esta repetición, estos análisis que ya por escribir se perdía. Entonces fíjate como hay momentos, ¿no?, en la historia que a veces uno tiene como temor a lo que viene y estamos en un momento cumbre, creo yo, de nuestra historia, porque después del fuego, la luz,
el Internet y desde luego la inteligencia artificial han sido grandes revoluciones que han llegado a nuestra historia de la humanidad. Y la inteligencia artificial, imagínate, es emular la inteligencia humana. Entonces, este potencial, y ojo, estamos en la inteligencia artificial débil, porque la inteligencia artificial fuerte todavía no ha salido al mercado porque no se ha terminado de desarrollar. Sí, eso está Entonces, en progreso. En progreso. eso, Pero entonces, ¿cuál sería el mérito? Si alguien dice, bueno, yo voy a escribir un poema, pero se lo voy a indicar a cualquiera de las aplicaciones con un prompt apropiado para que en segundos te construya un poema, incluso con una métrica especial, y lo presento como autoría propia. ¿Eso es lícito, es válido, es ético, amén de estético también? bueno, fíjate, esto es algo que yo veo que siempre ha existido y existirá en el ser humano, lamentablemente. Anteriormente la gente hacía un copy-paste, ¿no? La gente copiaba, pegaba, copiaba y Claro, pero eso pegaba. no quería Era, decir que fuera honesto. O sea, en términos de claro, ética, claro, o por sea, sí, eso en digo, prácticas deshonestas está bien, pero esto ajá, pudiera estar ubicado como qué, como honesto, deshonesto, una no, 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 oportunidad totalmente, o una totalmente. cuestión que hay que dilucidar a fin de evitar Fíjate, yo errores. traigo este ejemplo porque los vicios humanos siempre van a existir. O sea, te lo digo porque Amazon, por ejemplo, está abarrotado en estos momentos de libros que están sacando a nivel de algoritmo, a nivel de inteligencias artificiales y ni siquiera ya son creados por humanos. Eso siempre ha existido. Había escritores que utilizaban negros para que le hicieran los trabajos. O sea, la deshonestidad y el vicio siempre va a estar presente. Ahora, ¿qué es lo que le queda al escritor hoy en día? Hay algo interesante que es el proceso de co-creación. Sí es importante, desde luego, el uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo no? Porque la inteligencia artificial nos ahorra mucho el trabajo de investigación, de carpintería y de recopilar información. Ahora tenemos que estar preparados para esto, porque la inteligencia artificial alucina. La inteligencia artificial a veces, de dónde extrae la información de la web? ¿De qué fuente los extrae? Ahí es donde tenemos que nosotros basarnos. ¿Cuál Claro, es la claro, fuente pero que se... espérate por favor, Ernesto. Está bien, Ajá, la inteligencia artificial está ahí, la persona quiere escribir, pero hay un uso que se puede aprovechar y apoyarse en la inteligencia artificial o algunas tareas, entre ellas recabar información, búsqueda de data, toda una cantidad de claro, cosas, pero cuando tiene que la persona como escritor, porque estamos hablando como escritores, va a claro. escribir, redactar. Ahí sí tiene que decirle a la inteligencia artificial, gracias por esta información, ahora me toca a mí. ¿Es viable eso o se lo dejamos a la inteligencia artificial? No, yo pienso, y fíjate, es que yo lo que quiero es hablar un poco del panorama, no de lo que estamos haciendo ahora, sino de lo que va a venir. El problema es que viene un cambio, o sea, viene un cambio, una ruptura de un paradigma, o sea, yéndonos un poco a Hans Kuhn, ¿no? Lo que es esta parte de las rupturas de paradigma. Y eso va a venir en algún momento, o sea, estos estilos que tenemos ahora para escribir y todo esto va a venir un cambio. Tal vez de parte de nosotros no lo vamos a ver, o a lo mejor lo veremos en algún momento, no lo sé, pero los muchachos que vienen ahora vienen con otra característica. Entonces, ¿cómo viene esto? Por eso hablo yo del proceso de co-creación simbiótica. Entonces ya no Claro, sería vamos a escrito, crear, ya no sería un escrito, ya sería otra cosa que está por inventarse. Por ejemplo, co-creación, claro, coproducción. Pero el escrito claro, como escrito, que está asociado con la intimidad intelectual de cada quien, ah, donde a su manera expresa y literaliza todo un contenido determinado y entra en el fuero personal, ya sale del sí mismo, entra ya en una actividad digamos, de mancomunidad o de ejercicio con apoyo tecnológico, luego lo que emerge de ahí no va a ser un escrito, obviamente, ¿qué va a ser? Otra cosa. Entonces a eso se refiere el profesor Ernesto Marrero cuando advierte que está por producirse un cambio que está asomándose y eso significa que estamos siendo testigos del finish, del final del escrito para emerger otra cosa completamente distinta. sí, no sé si llamarlo final del escrito, pero sí viene un cambio importante, donde el ser humano tiene que darse a valer como eso, como ser humano, porque viene esa co-creación simbiótica,
donde vamos a tener que utilizar las inteligencias artificiales, porque el poder de la inteligencia artificial es tan grande que nos va a ayudar para facilitarnos muchísimo el trabajo de creación. Ahora, ¿dónde está la creación realmente en este punto? En nuestro lado humano, en nuestra conciencia, en nuestro proceso ontológico. Vamos a vernos obligados a encontrarnos con nuestro Claro, ser. Ya, claro, ya, pero entonces fíjate, es ajá, coproducción, pero escrito como escrito no va a ser. El escrito seguirá permanente para quien lo quiera asumir y eso implica distanciarse en ese momento creativo de la IA. Pero con el apoyo de la IA, olvidemos, eso ya no es un escrito, eso es una coproducción. Entonces, bienvenidos al mundo de la coproducción, donde el humano como humano va a tener la égida, va a tener el liderazgo, va a dirigir la IA, pero el producto, el constructo que va a emerger de ahí va a ser coproducción. O sea que es una cosa completamente distinta. Está bien, es el lenguaje de una época, pero escrito como escrito, estamos prácticamente en el epílogo de esa práctica, a menos sí, que se conserve en personas como tú, como nosotros, como muchas personas, claro. pero obviamente pensando en las generaciones que están llegando y que están por venir, es otro mundo el que los espera y son otras coordenadas y vendrán otros criterios para valorar eso y apreciarlo y decir, bueno, es otra forma, que no era la de otrora, está bien, ¿cuál es el problema? Pero es otra cosa completamente distinta. Eso no Sí, daría yo, nostalgia. sí, fíjate, yo veo que, bueno, a veces romper los paradigmas no es fácil, pero desde luego que, claro, tenemos que formarnos porque el conocimiento de nosotros es muy importante, porque somos los que vamos a mantener ese lado humano dentro de nuestros escritos, porque si no, simplemente se va a perder y la IA va a hacer todo. No solo en el área de la literatura, en todas las áreas de trabajo, de educación, de trabajo de ingeniería en las empresas. Y eso ya lo estamos viendo cómo la IA y la robótica están desplazando a los seres humanos. Fíjate que yo quería hablar, y lo dije en un principio, algo muy interesante, y de repente vamos a salir un poquito del tema y voy a regresar. Cuando yo escribí el pececito que quería ser humano, escribí una segunda parte que se llama Conciencia y Transformación Social. Ellos van a Oxion, que es otro planeta, y en este planeta ellos consiguen que las inteligencias artificiales, la robótica, la tecnología, hace todo el quehacer cotidiano de las personas. Ya el ser humano se dedica simplemente a su proceso de búsqueda interior, a ese desarrollo ontológico. De repente ahí lo estoy llevando a un extremo, pero ¿qué ventajas tiene en este momento este trabajo de la facilidad, del manejo de datos, de la compilación, de la investigación tan rápida, de la acumulación de datos que hace las inteligencias artificiales, que nosotros tenemos que enfocarnos más en la idea, en el proceso de la mayéutica, de esas preguntas importantes, porque ¿de qué se alimenta una inteligencia artificial? De un prompt. Ya existe lo que se llama la ingeniería del prompt. Entonces, ¿cómo le vamos a preguntar para sacar la información? Si no tenemos conocimiento, si no sabemos lo que estamos haciendo, no vamos a saber Sí, pero preguntar. esa es la IA débil, como muy bien lo adviertes en su momento. Porque en la IA fuerte, como también lo asomas, prácticamente el humano como humano ya no le va a interesar a la IA porque va a estar en un momento en el cual él mismo crea, propone, desarrolla, abstrae, elabora, conceptualiza y prácticamente entra en un mundo que está creado en ese momento justamente para la tecnología. Luego el humano estará haciendo mutis. No es que seamos fatalistas, es que hay un riesgo que muy bien lo advirtió Stephen Hawking, que lo advirtió Fukuyama, que lo advirtieron los mismos creadores de la IA sobre el riesgo de que el humano sea omitido en todos esos procesos. Luego, todo esto relacionado con el escrito, con la actividad intelectual, pudiera frente a ese vórtice de la IA estar prácticamente viviendo sus momentos estelares hacia una transformación que obviamente estamos todavía en relativas ascuas con respecto a lo que está por venir, pero los riesgos son grandes, las posibilidades son inmensas, son extraordinarias.
siempre y cuando tal vez se mantenga esto que estaríamos hoy como bautizando entre nosotros como coproducción. Si lo que viene es en conjunto con la égida, el liderazgo del humano, bueno, el humano tendrá todavía chance y oportunidad, pero si es ignorando, obviando, omitiendo la vinculación del humano, pues está complicada Claro. la cosa. Sí, sí, fíjate que ahí es importante y por eso que quiero aclarar, ¿no? Quien debe generar las ideas, quien debe generar las preguntas, me evalúo esas preguntas hacia la profundidad. O sea, es una oportunidad tan grande de que la sociedad se transforme hacia un cambio ontológico, porque es que vamos a tener la posibilidad de hacer unas investigaciones tan profundas en Pero cuanto espérate, al ser. Ernesto, esto de que la sociedad se transforme es muy delicado porque estamos siendo testigos de que toda la IA no está ayudando a que la sociedad se transforme por igual, ni mucho menos eso es demagógico, sino más bien como extensión de las élites privilegiadas que interesados unas en el lucro y otras en el dominio están haciendo las cosas a su manera y previendo las cosas a su manera, manteniendo las poblaciones inmensas en situaciones de abandono, de olvido y de tragedia. O sea que yo entiendo esa postura idealista en ese sentido, pero eso no va para allá, es un riesgo adicional que se impone en ese sentido, pero eso ya concierne a la IA como tal y es un tema que estaríamos en el epílogo del programa empezándolo a dilucidar. Pero a manera como de cierre, porque se nos acabó el tiempo, y ahora vamos a ver quiénes de los aquí presentes tienen importantes comentarios, inquietudes. ¿Qué pudiéramos hacer como para salvar esta y decirles a los que nos acompañan, mira, vale la pena escribir? Aún más, con la IA vale la pena coproducir. ¿Es válido eso? Por favor, una reflexión con No, no, sentido no, filosófico total. fundamental en este sentido de parte tuya. Bueno, de mi parte, para mí esto me da más ganas de escribir, escribo más que nunca, siempre estoy en este proceso de creación, más bien lo que me ayuda a esto es a profundizar más. Ha sido una herramienta para mí importante para seguir profundizando, para seguir expresando, porque el lado humano siempre debe prevalecer, porque el ser humano es el que tiene el sentimiento, el ser humano es el que tiene las vivencias, el ser humano es el que tiene la conciencia. No debemos olvidar que por lo menos, por los momentos, la inteligencia artificial no tiene conciencia, la conciencia la tenemos nosotros. Entonces está en el desarrollo de la conciencia, en el desarrollo de los valores, de la ética, de lo que queremos crear nosotros en nuestra sociedad para aprovechar estas herramientas, porque debemos ser nosotros lo que utilizamos la herramienta de la inteligencia artificial y no que ella nos utilice a nosotros. Por eso es que es importante dentro de las instituciones escolares y educativas formar al ser humano dentro, y vuelvo otra vez a lo que es el proceso ontológico de lo que somos nosotros, porque la inteligencia artificial no tiene ser en el sentido de la profundidad de su esencia de pensamiento. La inteligencia artificial no tiene una conciencia todavía como tal, no tiene esos sentimientos que tenemos nosotros. Entonces, eso es lo que nos valora a nosotros como seres humanos. Uno puede ver un escrito, pero uno sabe si un escrito es totalmente mecánico, que ese escrito no transmite nada, no dice nada, o que de repente alucina y cambia, y eso uno dice, bueno, pero ¿qué es esto? Entonces, ahí es donde está el trabajo del escritor que viene ahora. El escritor tiene que formarse dentro de lo que es la parte humana, dentro de esos valores de nuestros sentimientos, lo que queremos expresar, dentro de nuestros ideales, dentro de nuestra conciencia, cómo podemos evolucionar como seres pensantes. Eso lo tiene que hacer el ser humano. Para eso la IA es una herramienta. Ahora, si las personas la utilizan simplemente para aprovecharse económicamente, bueno, eso siempre ha existido y creo que existirá. Pero está de parte de nosotros lo que es ese trabajo honesto y eso se siente en la lectura, porque uno tiene una línea de trabajo, uno tiene una línea de aporte y en esa línea se va viendo qué es lo que realmente se transmite, cuáles son, en el caso de la poesía, cuáles son esas metáforas que se están creando, cuáles son esas ideas que se están transmitiendo, cuáles son esas imágenes literarias, realmente tienen esa profundidad dentro del poeta o simplemente es una creación mecánica. Ahí es donde tenemos que aprender a diferenciar y para eso debemos formarnos, debemos prepararnos
con la intención de que nosotros podamos dar ese gran paso hacia lo que viene, porque no podemos negarlo, no podemos negar ese potencial y que, como digo, solamente estamos en la primera fase. Si viene esa segunda fase, ¿qué se va a crear después? Entonces tenemos que estar preparados para eso, para no perder, más bien aprovechar esta gran oportunidad que nos está dando esta inteligencia artificial para profundizar no tanto en el hacer, sino en el ser. Ya no es Bueno, tanto la producción literaria de páginas, sino la producción literaria de ideas, de profundidad, de contenido. Eso es lo que podemos hacer. ese aspecto es crucial, ese aspecto es importantísimo y es una buena reflexión de cierre para estos temas, para estas inquietudes que nos hablan de la importancia del escrito, de la importancia que cada quien desarrolle su propia manera de escribir, de desarrollar, de conceptualizar, pero también que nos incorporemos a esta dinámica tecnológica y científica donde hace de los recursos provenientes de la IA un aliciente para unos, una ayuda extraordinaria para otros y también una excusa para otros más para seguir produciendo en un plano o una actividad que prácticamente es de co-creación. Bueno, eso está en ciernes, es un tema que apenas comienza y es un tema que con el ilustre auditorio pues seguiremos dilucidando, conversando y de pronto más adelante tendríamos otro encuentro con Ernesto Marrero Ramírez, escritor, poeta, articulista, autor de obras intelectuales, de obras relacionadas con la literatura, con la poética y también con los ensayos que rayan con la filosofía y la ciencia. Hay preguntas, muchas preguntas, pero bueno, vamos a hacer una revisión en general y le preguntan Ernesto Suárez, presumo que es de Venezuela, si ha tenido oportunidad de revisar la encíclica del actual Papa relacionado con justamente este tipo de temas y si tiene Sí, alguna bueno, opinión, concepto al respecto. casualmente el profesor Enrique Alí González Ordosgoiti me envió este material, lo estuve revisando, me parece que es vital, es un poco eso lo que estamos conversando y a líneas generales creo que no se debe perder el ser humano, no se debe perder el ser humano dentro de esto que viene ahora, dentro de esta avalancha y eso es realmente lo que yo vengo notificando también. Porque ¿qué pasa? También el exceso de esto crea variantes a nivel de nuestro cerebro y eso se está viendo ahorita, la dependencia de una inteligencia artificial también es dañina, porque si nosotros dejamos de crear y simplemente todo se lo preguntamos a la inteligencia, el cerebro empieza a generar cambios y eso se está viendo hoy a nivel de la neurociencia y se están haciendo estudios sobre esto. De hecho, países como Japón y Suecia han dejado ya el trabajo de las tablets que estaban llevando los muchachos para hacer todo a nivel de computadora para empezar nuevamente con la lectura en físico. Entonces es importante eso porque acuérdense que estamos en la época de la posmodernidad que también arrastra lo que es la inmediatez. Entonces, volviendo al punto de Ernesto Suárez, claro, es importante lo que dice el Papa y que yo también lo avalo, o sea, el ser humano no se debe perder dentro de esta avalancha, recordemos que somos parte de esta creación, de que nosotros somos la cúspide dentro de la evolución de este planeta y que más bien yo pienso y repito, aprovechar todas estas oportunidades, todas estas herramientas para seguir creciendo y para profundizar aún más, porque la velocidad de respuesta en de la parte utilitaria, recopilación de datos y todo esto es tan acelerada que podemos trabajar varias ideas y podemos desarrollar, investigar mucho para aportar ideas más profundas y cada vez que sustenten más nuestro pensamiento, nuestra línea de pensamiento. No se oye, no se oye más. Dice Marta Inés Cárdenas de Colombia, no se puede dar a la IA el rol de autor. La inteligencia natural es y debe ser capaz de crear. Nuestros estudiantes y nosotros mismos debemos crear y considerarnos capaces de delinear las ideas y bueno, y todo lo demás, por supuesto.
Claro, no, y es así, siempre tenemos que tener nuestro principio creador, pero no se le puede apartar a los muchachos y menos a la generación que viene de toda esta gran avalancha que nos está tapando y que va a generar esa ruptura de paradigma tan grande que va a venir. Esto es algo que no podemos tapar en ningún momento, sino que más bien tenemos que aprender a manejar y sostener y mantener nuestro lado humano, nuestras ideas propias y también nuestro pensamiento profundo, que más bien esto nos ayuda a eso, a profundizar más y más y generar mejores ideas. Raimundo Molina Sierra, presumo que de Colombia o México, no sé, dice, me gustaría saber esto obliga a por lo menos a precisar unos 4 o 5 aspectos concretos. Me gustaría saber algunas estrategias para motivar a los niños a expresarse a través de la escritura. Oye, interesante, mira, fíjate, Raimundo, en el trabajo que yo vengo haciendo a través de colegios y a través de liceos, principalmente, nosotros hemos desarrollado algo que se llama la materialización de la lectura. A veces el muchacho simplemente se obliga a leer porque los programas académicos le exigen un libro específico, pero no deja que el muchacho como tal desarrolle su propia inclinación. Entonces, hemos tenido la oportunidad de trabajar con libros, bueno, muchos de ellos han escogido libros míos también, pero el libro que no quede solamente en la lectura, sino que después que el libro se lee, bueno, se pueden hacer maquetas, se pueden hacer títeres, se pueden hacer obras de teatro, se pueden hacer exposiciones, se pueden hacer festivales. Yo trabajo, por ejemplo, con un liceo que ellos tienen el Festival de la Lectura. Entonces, ellos escogen los libros que van a leer y después los llevan al festival. Entonces, hacen concursos, hacen exposiciones de los libros, dependiendo del tipo de libro, bueno, hacen libros en maquetas grandes o hacen escenas del libro que les gustó, los llevan, los muestran, la gente invitan a los padres, invitan a personas que vienen jurados, oye, algo muy bonito realmente, y el nivel de captación que tiene el muchacho es tan grande y se enamoran, terminan enamorándose de los libros, porque ven que el libro no solamente es una línea que está escrita, sino que ese libro también se le da vida. Entonces lo materializan, montan obras de teatro espectaculares, obras bellísimas que han hecho. Por ejemplo, el caso mío, El pececito que quería ser humano, de la leyenda del sabio de la montaña, entre dioses inmortales. Eso les queda grabado para toda la vida. Yo tengo personas que a mí me escriben adultas, me dicen, oye, profesor, cómo su libro marcó mi vida, cómo me acuerdo de aquella lectura, de la obra que hicimos, del trabajo que hicimos en conjunto, de la exposición. O sea, eso no es solamente como hacen los tradicionales, léete el libro y tienes una evaluación, léete el libro, tienes un examen. Sí, el muchacho se lo lee, pero es obligado. No, enamóralo del libro, también que ellos seleccionen, darles opciones de libros para que lean. Esto va haciendo que el muchacho poco a poco se enamore. Eso es a nivel educativo. Y a nivel de la casa, bueno, también que ellos vayan escogiendo sus libros, que vayan viendo la importancia de esto y de las ideas que también van a poder desarrollar, tanto en el lenguaje, su desarrollo del lenguaje, también con el desarrollo del procesamiento de ideas y de generación de soluciones. Hay una pregunta tal vez un poquito capciosa, pero está dirigida a Ernesto como Ernesto Marrero, y viene el profesor Suárez, con respecto a su trabajo como escritor, como escribidor, diría Vargas Llosa, ¿no? Y considera importante la epistemología a la hora de profundizar en los procesos de la escritura, o sea, como que tener una línea conductual de orden epistémico en el desarrollo. Sí, tal vez. Sí, en mi caso, claro que sí, en mi caso es totalmente existencialista, mi literatura es existencialista, y no solo eso, sino también hacia la parte de la fenomenología, lo que es la parte de la conciencia, ¿ok? Esa relación con el sujeto y el objeto, también esa parte mayéutica, ¿no? Esa parte socrática del autoconocimiento, el preguntarnos hacia nosotros qué es lo que queremos hacer en esta vida, qué venimos. Desde luego, la epistemología para mí es fundamental, porque si no, simplemente trabajamos en un vacío ligero, simplemente una creación de formas abstractas. Bueno, como lo dije al principio, también el que considere eso, bueno, es válido. Pero en mi caso sí, desde luego, tiene un sustento epistemológico, claro que sí.
Tiene saludos de Caracas, de México, la doctora Delia Telles, Josefina Palacio de, no sé, Caracas, sí, Caracas, en fin, de distintas partes, de distintas regiones, de Chiapas, México, Francisco Sergio Díaz, en fin. Hay una audiencia notable, hay una audiencia siempre presente, interesada en este tipo de temas, siempre inquieta por los acontecimientos, la actividad intelectual y también por este tipo de discernimientos, que en el caso que nos reunió hoy fue el de reflexionar en torno a la importancia de la escritura, de la versística, de la prosa, de la construcción gramatical con el propósito, con la intención de consignar inquietudes, de dar aportes, de propiciar la reflexión, la toma de conciencia, en fin. Y de esta manera estamos nosotros concluyendo este encuentro, no sin antes agradecerle al apreciado Ernesto Marrero Ramírez, escritor de obras de literatura, de cuentos, relatos, novelas, en fin, y por supuesto intelectual que también desarrolla temas vinculados con la filosofía y la epistemología, el haber aceptado esta invitación. Y a todas y todos, muchas gracias por su presencia, su acompañamiento, y sigan con nosotros en esta programación, en esta actividad, acompáñenos siempre y sigan también la trayectoria del apreciado poeta y escritor aquí presente como es Ernesto Marrero Ramírez, a quien le vamos a pedir que como cierre de sus palabras finales para que de esta manera terminemos este encuentro de esta bonita manera, con sus inquietudes, con sus aportes, con sus reflexiones y con su llamado a la conciencia. Bueno, sí, Marco, antes que todo, bueno, gracias primero por haberme dado esta oportunidad de haber estado aquí en este programa con esta audiencia tan selecta. Son opiniones, son ideas. La idea, la intención es transmitir ideas que podamos compartir, que podamos debatir y que sigamos creciendo internamente. Ahí, como les dije, bueno, le dejé mi blog. Ahí tengo varios escritos, sigo escribiendo, produciendo y bueno, próximamente tendremos algunas publicaciones, ya te estaré indicando y bueno, siempre estaré abierto para cualquier otro tema que podamos conversar, tan interesante como este, porque es un tema apasionado que bueno, todavía da para seguir trabajando mucho y lo que nos viene, si lo volvemos a tratar dentro de un año, dentro de 2 años, seguramente estaremos trabajando otras aristas, otros puntos ya que uno no sabe qué es lo que va a venir. Pero bueno, lo importante es ese proceso de autoconocimiento, de reflexión, de conciencia, de finitud, de que estamos de paso por este mundo y que lo que estamos haciendo es aportar algo en este momento, en este paso tan ligero, que los orientales dicen que pasa más rápido que un parpadeo del ojo de Dios. Así que gracias a ti, Marco, gracias a la audiencia y gracias a Persovisión por haberme permitido la oportunidad de estar aquí. Bueno, esta historia continuará. Muchas gracias. La forma original, la manera personal, también relacional y asociativa. Es el estilo, el saber, la oportunidad de cada quien. Es un mundo. ¿Cuántos mundos hay?